Estamos en el año 2025. México se encuentra lidiando con una terrible crisis humanitaria, una que ha perseguido su historia reciente: las desapariciones forzadas. Si bien esta tragedia ha alcanzado un punto álgido en el siglo XXI, sus raíces están firmemente plantadas en la segunda mitad del siglo XX. La llamada Guerra Sucia, un periodo que abarca desde los años 60 hasta los 80, vio el aumento de las tácticas autoritarias por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Esta era marcó el comienzo del uso sistemático de las desapariciones forzadas por parte del Estado para silenciar la disidencia. Durante este tiempo, opositores políticos, estudiantes activistas y cualquier persona considerada subversiva por el gobierno se convirtieron en objetivos. Estas personas a menudo eran secuestradas por las fuerzas de seguridad del Estado, para nunca más ser vistas. El régimen del PRI operó con impunidad, ocultando estas desapariciones en secreto y negando cualquier participación. Las familias de las víctimas se quedaron sin respuestas, sus súplicas de justicia cayeron en oídos sordos. Este terror sancionado por el Estado sembró las semillas de una cultura de impunidad que continúa plagando a México hoy. Las tácticas perfeccionadas durante la Guerra Sucia, los secuestros clandestinos, las desapariciones forzadas, el silenciamiento de la oposición, sentaron las bases para la crisis actual. Las mismas instituciones destinadas a proteger a sus ciudadanos se convirtieron en los perpetradores de actos indescriptibles, dejando una cicatriz indeleble en la conciencia de México. La Guerra Sucia puede haber terminado oficialmente, pero su legado de violencia e impunidad proyecta una larga sombra sobre México. Creó un clima de miedo y silencio, donde la disidencia se enfrentaba a una represión brutal. Este capítulo oscuro en el pasado de México sirve como un escalofriante recordatorio de la capacidad del Estado para la violencia y su disposición a utilizar las desapariciones forzadas como herramienta de control social. El comienzo del siglo XXI trajo consigo una nueva ola de violencia, esta vez alimentada por la llamada guerra contra las drogas. Lanzada en 2006, este enfoque militarizado para combatir el narcotráfico exacerbó inadvertidamente la crisis existente de desapariciones forzadas. Lo que comenzó como una campaña contra el crimen organizado, rápidamente se convirtió en un conflicto complejo y brutal que envolvió a la sociedad mexicana. A medida que el gobierno mexicano intensificaba su ofensiva contra los cárteles de la droga, estas organizaciones criminales respondieron con niveles de violencia sin precedentes. Las desapariciones forzadas, antes principalmente una herramienta del Estado, fueron adoptadas por los cárteles como un arma de terror y control. Las líneas entre los actores estatales y criminales se difuminaron a medida que la corrupción y la colusión se volvían rampantes dentro de las fuerzas de seguridad. Esta nueva era de violencia vio un aumento dramático en el número de desapariciones. Las víctimas ya no eran únicamente disidentes políticos. Ahora incluían a cualquiera que quedara atrapado en el fuego cruzado. Periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y ciudadanos comunes. Los motivos detrás de estas desapariciones también se diversificaron, abarcando todo, desde silenciar a los críticos y eliminar rivales hasta generar miedo y controlar el territorio. La guerra contra las drogas creó la tormenta perfecta para que las desapariciones forzadas florecieran. La afluencia de armas, el debilitamiento de las instituciones estatales y el clima generalizado de miedo e impunidad contribuyeron a la escalada de esta horrible práctica. México se encontró atrapado en un círculo vicioso de violencia, donde las desapariciones se convirtieron tanto en un síntoma como en un motor del conflicto en curso. Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis de desapariciones forzadas en México es la compleja interacción de los actores involucrados. No se trata simplemente de organizaciones criminales que actúan con impunidad. En cambio, existe un turbio submundo donde los agentes estatales y los grupos del crimen organizado se entrelazan, a menudo volviéndose indistinguibles unos de otros. Esta colusión hace que sea increíblemente difícil identificar a los perpetradores y lograr justicia. Por un lado, están las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la policía y el ejército, que tienen la tarea de defender la ley y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, estas mismas instituciones a menudo están implicadas en desapariciones forzadas. La corrupción dentro de sus filas es profunda, con oficiales que a menudo operan en connivencia con grupos criminales.
Llevan a cabo secuestros, dirigen centros de detención clandestinos y se deshacen de cuerpos, todo mientras portan la insignia de la policía. Por otro lado, están los poderosos cárteles de la droga que se han infiltrado en el tejido de la sociedad mexicana. Estos grupos operan con brutal eficiencia, utilizando las desapariciones forzadas para eliminar rivales, silenciar críticos y mantener su control sobre el poder. Tienen los recursos, la mano de obra y la crueldad para hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro, infundiendo miedo en las comunidades y obstaculizando cualquier resistencia. A esta red ya compleja se suman las empresas de seguridad privada y las pandillas locales, que a menudo operan a instancias de actores más poderosos. Estos grupos actúan como intermediarios, llevando a cabo el trabajo sucio de las desapariciones, mientras proporcionan una capa de aislamiento para sus superiores. Esta intrincada red de perpetradores, con sus líneas borrosas y alianzas cambiantes, hace que desentrañar la verdad y garantizar la rendición de cuentas sea una tarea desalentadora y a menudo imposible. Los motivos detrás de las desapariciones forzadas en México son tan variados como los propios perpetradores. Si bien la búsqueda de justicia y el desmantelamiento de las redes criminales siguen siendo primordiales, es crucial comprender las razones subyacentes por las que persiste esta horrible práctica. Estas desapariciones no son simplemente actos de violencia aleatorios. Son estrategias calculadas destinadas a lograr objetivos específicos, a menudo entrelazados con intereses políticos y económicos. Un objetivo principal es silenciar la disidencia y mantener el control. Al igual que durante la Guerra Sucia, las desapariciones forzadas se utilizan para silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas que se atreven a desafiar el statu quo, exponer la corrupción o exigir rendición de cuentas. Al hacer desaparecer a estas personas, los perpetradores pretenden infundir miedo en otros que podrían considerar hablar, silenciando eficazmente cualquier oposición. Además, las desapariciones forzadas están intrínsecamente vinculadas a las lucrativas economías criminales de México, en particular el narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades ilícitas prosperan en un ambiente de miedo e impunidad, donde los testigos son silenciados y las investigaciones son obstruidas. Las desapariciones se convierten en una herramienta para eliminar rivales, proteger las rutas de tráfico y asegurar el acceso a recursos valiosos. La conexión entre las desapariciones y las industrias extractivas como la minería es particularmente alarmante. Estas industrias a menudo operan en áreas remotas, donde las regulaciones ambientales son laxas y las comunidades son vulnerables. Las desapariciones forzadas se utilizan para intimidar y desplazar a las poblaciones locales que se resisten a estos proyectos, silenciando cualquier oposición y permitiendo que las empresas operen con impunidad. En última instancia, las desapariciones forzadas en México sirven para una multitud de propósitos siniestros: silenciar la disidencia, proteger las empresas criminales, controlar el territorio y beneficiarse de la explotación. Comprender estas motivaciones es esencial para desarrollar estrategias efectivas para combatir esta crisis y desmantelar los sistemas que le permiten persistir. La magnitud de las desapariciones en México ha ejercido una inmensa presión sobre la infraestructura forense del país. Con miles de cuerpos sin identificar, el sistema está luchando para mantenerse al día. Los equipos forenses a menudo carecen de recursos y están sobrecargados, lo que provoca retrasos en la identificación y la justicia. Las familias de los desaparecidos se enfrentan a una espera agonizante, a menudo durante años, con la esperanza de recibir noticias sobre sus seres queridos. Esta crisis pone de relieve la urgente necesidad de más recursos y una mejor coordinación en las investigaciones forenses. Solo entonces las familias podrán encontrar algo de paz y justicia. Familias en todo México se enfrentan a una búsqueda agonizante de sus seres queridos desaparecidos. Cada día, navegan por un laberinto de burocracia, a menudo encontrándose con indiferencia o hostilidad directa. Realizan vigilias, organizan marchas y excavan en fosas comunes, impulsados por el amor y la desesperación. Su lucha incansable es un testimonio de su inquebrantable esperanza y determinación, incluso frente a probabilidades abrumadoras.
En los últimos años, ha habido esfuerzos para abordar la crisis de las desapariciones forzadas en México. Se han introducido nuevas leyes y se han establecido instituciones para ayudar en la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, estas medidas a menudo se quedan cortas, obstaculizadas por la falta de recursos y voluntad política. Si bien estas iniciativas ofrecen un rayo de esperanza, el camino hacia la justicia sigue siendo largo y está lleno de desafíos. La respuesta del gobierno a la crisis ha sido ampliamente criticada. Muchos acusan a los funcionarios de carecer de la voluntad política para abordar verdaderamente el problema. A pesar de las promesas y declaraciones públicas, a menudo faltan acciones concretas. Las familias de los desaparecidos continúan exigiendo rendición de cuentas y transparencia, pero sus súplicas frecuentemente caen en oídos sordos. La falta de acción decisiva solo profundiza las heridas de los afectados. Las organizaciones internacionales y los grupos de derechos humanos han puesto a México bajo escrutinio por su manejo de las desapariciones forzadas. Los informes e investigaciones destacan las fallas sistémicas y piden reformas urgentes. Los ojos del mundo están puestos en México, instándolo a tomar medidas significativas para poner fin a esta crisis. La presión de la comunidad global es un recordatorio de que la lucha por la justicia está lejos de terminar.